Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean todos bienvenidos a este tiempo de estudio, a este tiempo de escudriñar las Escrituras. Hoy continuando con el libro de los Hebreos. Ya estamos, bendiciones ahí Alejita, un abrazo. Ya estamos aquí
prontos a terminar este libro. Ya nos quedan 2 capítulos, el capítulo 12 y el capítulo 13. Vamos a ver cómo nos va hoy con este capítulo 12. Ya es prácticamente el cierre de esta carta a los hebreos, ¿no? Así que vamos a orar, a dar gracias al Señor y a disponernos para compartir en la tarde de hoy este estudio de la palabra. Buen Dios, Padre eterno, te honramos, te alabamos, te bendecimos, Señor. Hoy te damos, Padre, gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad, Señor, de compartir del estudio de tu palabra, Señor, de poder escudriñar las escrituras, Padre, y hallar en ellos la vida, Señor, porque está escrito, Señor, que tus palabras son vida, Señor, para aquel que las vive, para aquel que las busca, para el que las ama, Señor. Yo te agradezco, buen Dios, porque junto con mis hermanos, Señor, has puesto en nosotros el deseo, Señor, de buscar tu rostro, Señor, de conocerte más. Sea tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Derrama de tu espíritu en nuestras vidas, Señor, y guíanos a toda verdad, Señor. No permitas que nos extraviemos del camino, Señor. No permitas que nos apartemos, que nos alejemos, Señor, sino que tus palabras, Señor, sean aquella luz, Padre, que alumbre nuestro caminar, Señor. Gracias te doy, Padre eterno, por este tiempo que nos das, por el privilegio de poder conocerte y estudiar tu palabra, Señor. Guíanos siempre, Señor, y no nos permitas extraviar, Señor. Te agradezco por los méritos de Yeshua. Amén. Capítulo 12. Y para continuar con este capítulo 12 hay que recordar un poco el anterior, ¿no? El capítulo anterior que hablaba acerca de la fe, ¿no? Acerca de lo que los antiguos, como menciona aquí la escritura, practicaron como fe, ¿no? ¿Y qué fue la fe para Abraham? ¿Qué fue la fe para Jacob? ¿No? Que son los que se muestran aquí, para José, para Moisés, ¿no? ¿Qué fue la fe para todos estos hombres que vivieron vidas apegadas a la voluntad del Señor y demostraron con sus hechos, con su actuar, con su proceder, la fe que profesaban, ¿no? Así que el autor de Hebreos expone abiertamente a todos estos llamados hoy en día como héroes de la fe. Hombres y mujeres, ¿no? También, que se esforzaron por hacer la voluntad del Señor, ¿no? Hombres y mujeres que lo dejaron todo, ¿sí? Por servir al Señor. Y es ahí que en ese contexto de la obediencia, de la fe, de la conocida emuná, que es esa confianza plena, certera, segura en nuestro Dios, es que en el capítulo 12 dice, por tanto nosotros también. O sea, al igual que los antiguos, al igual que aquellos que confiaron en el Señor cuando salieron de Egipto y el mar se abrió y pasaron en seco y el Eterno echó a la mar los carros del faraón, ¿sí? O aquellos que en lugares como Daniel, en Babilonia, en el foso de los leones, o sus amigos en el horno de fuego, fueron librados, o como aquellos que sin importar las circunstancias se mantuvieron, ¿no? Jefté, Gedeón, Barak, Samuel, Sansón, ¿no? Todos los que hicieron justicia, alcanzaron promesas, apagaron fuegos impetuosos, taparon bocas de leones, como dice el verso 33 y 34 del capítulo 11, apagaron fuegos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Estos que permanecieron como ejemplo para las futuras generaciones, como tú y como yo, este autor nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y es por qué? Porque estos que son llamados héroes de la fe no la tuvieron fácil. ¿Les tocó qué? Despojarse de qué?
de su carne, de su pecado, de su inclinación al mal, de lo que en el hombre le aleja de su creador, ¿no? Y es nuestra propia voluntad, lo que queremos hacer de nuestra vida. A mí nadie me gobierna, a mí nadie me manda, yo quiero hacer como se me antoje. Pero el Señor dice, entrégame tu vida, haz esto, haz aquello. Y esos hombres que narra aquí Hebreos fueron tales, fueron aquellos que lo dieron todo por el Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser difícil, que va a estar muchas veces de para arriba, ¿no? Muchas veces va a estar complicada la carrera, pero hay que ser perseverantes, correrla con paciencia y recordar en medio de esas dificultades a hombres y mujeres que también pasaron por estas dificultades y seguramente otras de pronto más fuertes, ¿no? Porque la Escritura es un vivo ejemplo de hombres y mujeres como tú y como yo que fueron capaces de dejar a un lado el mundo y servir al Dios de los ejércitos, al Dios de los cielos, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Así que es posible hacerlo. Pero aún teniendo tan grande nube de testigos, ¿no? Y teniendo tan grandes ejemplos como estos héroes de la fe, el autor de Hebreos nos dice, hay uno supremo, sublime, mayor que cualquier otro ejemplo de la historia, mayor que cualquier otro hombre o mujer que haya podido existir, pisar esta tierra. Verso 2, puestos los ojos en Yeshua, el autor, y no solamente autor, sino consumador de la fe. ¿Qué es esto? Pues vimos a Abraham, vimos a Jefté, a Gedeón, a Josué, a Sansón, a todos estos hombres que por fe hicieron grandes cosas, ¿no? Y nos pone el ejemplo para que, digamos, hagan como nosotros. Ellos lo pudieron hacer, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿No? Cuando nos encontramos en muchas situaciones, muchas veces la respuesta que recibe el Señor de parte nuestra es, pero no, es que yo soy débil, pero es que yo no puedo, pues tú sabes, Señor, tú me conoces. ¿Y tú crees que el Señor no conocía a Sansón, no conocía a Josué, no conocía a todos? Y todos tuvieron debilidades, claro, pero todos salieron adelante en su misión, en lo que el Señor los llamó a hacer. Pues nosotros también lo podemos hacer. Y no hay excusa cuando tenemos a uno que vino, dio su vida por nosotros, ¿verdad? Y vivió en perfección y se hizo como uno de nosotros, porque ahí está el asunto, ¿no? Yeshua, el Hijo del Dios Altísimo, se despojó de su gloria, de su majestad, de lo que era, ¿no? En los cielos, y se hizo carne, se hizo como uno de nosotros. Pero a diferencia de nosotros, Él nunca pecó, ¿verdad? Él fue probado, padecimientos como los nuestros tuvo. Por lo que padeció, aprendió obediencia, ¿no? Sufrió el oprobio, la humillación lo llevó. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores, dice la Escritura acerca del Mesías. Pero pasó toda la prueba. Así que este que es el autor y el consumador de nuestra fe, pongamos nuestros ojos en él. Autor es como el principal, como en el que de alguna u otra manera Abraham puso su fe. En el que de alguna u otra manera Jacob, Isaac, Sansón, Jefté, Gedeón, Josué, Daniel, David, Samuel pusieron su fe. Los profetas pusieron su fe. Porque Él está desde siempre, ¿no? El Mesías está desde siempre. Él es el autor de la fe. Y no solamente el autor, sino también el consumador. ¿Qué es consumador? Mostró cómo debíamos vivir en total obediencia, en total plenitud para el Señor, ¿no? Siendo como uno de nosotros, haciéndose como uno de nosotros. La palabra consumador es la palabra
teleiostes, del griego. Y es aquel que completó, con su obra, completó lo que es ser, lo que es una verdadera fe. La fe no es, yo siempre uso el mismo ejemplo, pero se me quedan cortas las palabras para describir eso, pero la fe no es fantasiosa, la fe no es filosófica, la fe es genuina, real, palpable, demostrable. La fe no es yo creo en Dios, aleluya, gloria a Dios, pero no hago su voluntad, pero no sigo sus palabras, pero yo hago como se me antoja porque yo soy libre, pero creo en Él. Eso no es fe. Yeshua nos demostró que la fe es obediencia hasta la muerte. Eso es fe. Obediencia hasta las últimas consecuencias, hasta donde haya que ir, allá. Esa es la fe. Por eso Él es el autor. ¿Por qué es el autor? Porque Él es el principio de nuestra fe. ¿No? Y aquel consumador, aquel que completó la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Qué motivó a Yeshua? ¿Qué lo llevó hasta la cruz a sufrir y a padecer por causa nuestra? Dice amor, gozo, alegría. Lo hizo sirviendo a Dios. Fíjate que la escritura, esto me recuerda a algo que en la Torá se menciona con respecto a cómo debemos servir a Dios cuando guardamos los mandamientos. Y a Dios se le debe servir, ¿cómo? Sí, con amor, sí, pero ¿cómo? Con fe, sí, pero con obediencia. ¿Con qué? No, aquí que estamos leyendo. ¿Con qué? ¿El verso 2 qué dice? ¿Con qué se le debe servir al Señor? ¿Mm? No, hay en el 2, ahí qué dice en el 2. ¿Con qué se debe servir al Señor? No. Con gozo, Martica, gracias. Con gozo. ¿No? El mitzvah gedolá, el gran mandamiento. Estar siempre alegres, siempre gozosos. La Torah dice, por cuanto ustedes no me sirvieron con gozo, con alegría, entonces les vinieron todas estas calamidades, todas estas reprensiones. A Dios no solamente se le sirve por temor. A Dios se le debe servir con alegría, con gozo. Cuando yo guardo los mandamientos de Dios, cuando yo hago su voluntad, lo hago con alegría, con gozo, no porque me toca, no porque, no, qué sufrimiento, qué dolor, qué pesadez y llenura. Para eso toma sal de frutas lúa. Al Señor se le sirve con alegría, con gozo, con pasión, con entrega, con amor. Eso es amor. O pregúntale a una de tus mamás, iba a decir. Pregúntale a tu mamá o preguntémosle a una de nuestras madres si cuando nos han servido a nosotros, ¿no? Como hijos, desde que nos tuvieron hasta hoy, nuestras mamás, ¿sí? Nos siguen sirviendo y al servicio me refiero a ayudarnos, a estar pendiente de nosotros, a cuidarnos, ¿sí? Yo tengo 35 y mi mamá todavía anda pendiente de mí en muchas cosas y doy gracias a Dios por la mamá que tengo, por los papás que tengo y me doy cuenta de que eso lo hacen, ¿por qué? Porque les toca quejarte, no este man otra vez, yo me imagino a mi mamá ya diciéndole, ay gordo, otra vez me está llamando ese hijo que tenemos para en el qué pereza. No, si le pregunto a mi mamá y si le preguntan ustedes a sus mamás y si ustedes que son mamás saben que cada cosa que hacen por sus hijos lo hacen ¿por qué? Por amor. ¿Y lo hacen cómo? Con gozo, con alegría. Yo no he visto ninguna mamá diciendo, ay, qué jartera, me toca ayudarle a mi hijo. Las mamás se desviven, los papás se desviven por ayudar, por ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y como hablábamos en la enseñanza con Eduardo sobre la gratitud, ¿no fue que hablamos sobre el dar? La generosidad, una evidencia del amor genuino, que el del amor verdadero es que yo doy y no espero nada, ¿no? Y ahora que soy papá, a mi hija le quiero dar todo y espero algo de ella, no. Si me boto una sonrisa, con eso lo paga todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la amo, porque es mi hija y porque estoy dispuesto a darle lo mejor y se lo doy con alegría, con gozo.
Tú que tienes hijos, sabrás de eso. Has dado muchas cosas y sigues haciéndolo y lo haces con gozo, con alegría, con amor. Pues así, ponte a pensar, así se debe servir al Dios que te amó primero a ti, que te dio todo por amor, que entregó su vida por amor, que envió al tesoro del cielo, lo más preciado, a su Hijo por amor a ti y a mí. ¿No? Leíamos en Romanos 5:8, ¿era? ¿Cómo? ¿Cómo dice Romanos 5:8? Que el Eterno mostró su amor en que aún nosotros siendo ¿qué? Pecadores, Yeshua murió por nosotros. O sea, sin merecerlo. Y a veces los papás con nosotros son así. Nos siguen amando aún sin que nosotros lo merezcamos. A veces no hacemos méritos para que nuestros papás sean como somos, sean bien con nosotros. Pero ellos siguen siendo amorosos y lo siguen haciendo con gozo. ¿O cuántos papás no han recibido un desprecio de sus hijos? ¿Cuántos papás no han recibido un qué fastidio, qué pereza? ¿No? Y aunque siguen haciendo con amor y con gozo, dándose a sus hijos. Nosotros, aun siendo pecadores, el Señor envió a su Hijo para morir por nosotros. ¿Por qué no servirle con gozo? Si Él lo hace con nosotros. O sea, Dios no dijo, ay, qué pereza, será salvar a estos. Él con amor, con gozo, dijo, envió a mi Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, para que el que le siga, para que el que le ame, no se pierda y tenga vida eterna. Y a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Yeshua fue a la cruz por amor y con gozo por delante. Porque sufrir lo que sufrió no era fácil, pero había una premisa, amor y hacerlo con gozo. Menospreciando el oprobio. ¿Qué es menospreciar el oprobio? No darle importancia a algo que resulta ser pasajero. Desestimar. No me interesa la vergüenza. Lo que pueda pasar por mi mente. Seguramente si a nosotros nos hubieran golpeado y herido de esa misma manera, de pronto hubiéramos respondido diferente. Pero él cayó. Él amó. Su amor fue mayor. Y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso volvió. El Señor le exaltó hasta lo sumo. Así que, verso 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y es que no eran justos los que lo maldecían, lo injuriaban y se burlaban de él. No eran justos, eran pecadores. Y el justo cayó. Y a nosotros nos piensan un callo, uno igual que nosotros, y se nos sale el indio con las flechas. Considerar al que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Ven? O sea, si el justo fue menospreciado, fue odiado, fue apedreado, fue azotado, dice el autor de Hebreos, no se cansen ustedes, que sí sí merecemos las cosas que nos pasan, merecemos muchas veces insultos, merecemos muchas veces vergüenzas, porque somos carne y porque pecamos. Entonces dice el autor de Hebreos, no se cansen, su ánimo no desmaye, si él, siendo perfecto, fue hasta las últimas, nosotros, ¿por qué no vamos a aguantar? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua? Derramó hasta su última gota de sangre por nosotros, por nuestros pecados. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y aquí hay algo que debemos nosotros saber. ¿Cómo arranca este verso? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Cuál es la clave aquí?
Sí, pero ¿cuál es la clave aquí? ¿A quién le está hablando? Sí, pero ¿a quién le habla? A sus hijos. Hijo mío. Aquí no dice al vecino, al extraño, no. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué quiere decir? Que la corrección, la disciplina, como un buen padre, que eso es otra característica que debe tener un buen padre. Un buen padre no solamente se da por amor y se desvive por sus hijos y lo hace con gozo y con alegría. Un buen padre también, ¿qué? Corrige. Un buen padre también disciplina. Un buen padre también reprende. Un buen padre no es el que la pasa gritando todo el tiempo. Pero un buen padre tampoco es el que entonces se desvive todo el tiempo y nunca corrige. Eso es un equilibrio, eso es una balanza, ¿no? Corrección es sinónimo de amor, pero no solamente palo y palo y palo y palo, palo bonito, palo, ¿cierto? Sino también amor, en afecto, en cariño, en buenas cosas. Aunque la disciplina es buena, ¿no? O sea, por donde uno la vea, es buena, ¿no? El fruto que conlleva recibir la disciplina es bueno. Eso es lo que se espera, lo que espera un padre cuando disciplina a su hijo. O sea, un padre no disciplina a su hijo para sentirse satisfecho de que, uy, le di duro. No, un padre disciplina a su hijo con un dicho que es medio ficti, me duele más a mí que a ti. Cuando al que le dieron las nalgadas fue al hijo. Pero en cierta medida el padre sí está diciendo, esto que yo estoy haciendo me duele porque te amo. Y uno como padre no quisiera llegar a eso, pero a veces es necesario. ¿Ustedes creen que Dios se alegra de disciplinarnos? Él dice, ja, 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 ahora sí me desquito de las que me hiciste, pran, pran, y rayos, truenos y centellas. No, Él se duele como un buen padre, pero espera que esa disciplina a la postre lleve un mejor fruto. Entonces, no te canses cuando eres exhortado, disciplinado. ¿Por qué? Porque el Señor, verso 6, al que ¿qué? Ama. Disciplina. O sea que la disciplina es sinónimo de amor. No nos debemos engañar que es que yo no le digo nada a mi hijo, yo no, nunca lo he regañado, no, porque se me trauma. Pobrecito. ¿No? Hoy en día cuando a veces me salen videos, la esposa me salió un video de un niño haciendo una pataleta. Y la pataleta fue con una vaina ahí y le cascaba un carro, al carro del papá. Y le pegaba al carro y le sumió el carro al papá. Y entonces uno de los hermanos lo coge y como que lo aparta y el niño grita, ay, no sé qué. Y entonces, y luego vuelve y se le bota el carro y le pega y nadie hace nada. O sea, los papás no hacen nada y el niño dándole al carro. El hermano hace más de quitarlo y los papás nada. Entonces sale el video que vi, salía un muchacho comentando y diciendo, papás del siglo XX. Y el papá del siglo XX es, ¿qué pasó? Ven, no te pongas así, ven, te abrazo, tranquilo, bueno, siglo XXI, de los últimos papás, ¿no? Los papás de ahora. ¿Qué tienes? No, desahógate, tranquilo, no. Porque si te digo algo te me frustras o te me traumas. No, dale al carro. Rómpelo todo, tranquilo. Esos son los papás de hoy en día. Que el muchacho se enloquece y hágale, siga. Y luego sale papás de los 80 o algo así, menciona el muchacho. Y dice, tranquilo, mijo, en la casa arreglamos. Y en la casa le reiniciaba el Windows, decía él. Y se le metía un solo bailado. De esos que lo dejan en pantalla azul. Nunca les ha sacado el computador pantalla azul, que ya está llevado y se reinicia. Bueno, algo así, en forma cómica lo decía. Pero con eso no apruebo la violencia y que haya que maltratar a los hijos. Pero la disciplina, como dice la escritura, viene muchas veces con vara. Y la vara no es para consentir. La vara es para, pues, ¿cómo coges a una oveja que se está descarriando, se está yendo del camino de donde es? Pues con la vara le metes un bailado o la jalas o con ese gancho ahí que tiene el cayado del pastor, se lo agarra en la cabeza y la jala. Y seguramente le va a doler a la oveja. Pero eso, a que se extravíe o se pierda, pues es mejor ese dolor momentáneo. Entonces hoy en día no se quiere traumar a nadie porque los niños nacen con traumas. A mí me dieron chancleta y aquí estoy, no estoy traumado.
Me dieron chancleta, me dieron correa, las veces que mis papás consideraron necesarios, pero nunca me traumé. Nunca, o sea, yo no aquí no estoy traumado ni eso, pero hoy en día la manera en la que se deben criar a los hijos es no le digan nada, no le hablen, no le mencionen, no, pobrecito, déjelo que se desahogue, déjelo que sea. Y acá es bíblico, no menosprecies la disciplina. No desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y consiente al que recibe por hijo, dice, no, y azota. Azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Saben qué es azotar? Del griego mastigó. Y mastigó significa flagelar. ¿Qué significa eso? Pues que duele, que va a doler, que es una reprensión, una corrección dura, pero que eso te va a causar algo mejor. ¿De dónde está citando eso? Proverbios 3, 11 al 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Yahweh, ni te fastigues de su corrección. ¿Qué le pasa a los hijos de uno hoy en día? O bueno, de uno no, porque pues mi hija todavía está muy chiquita y no he tenido que corregirla en eso. Pero, ¿cómo son los muchachos de hoy en día? Los muchachos de hoy en día, el papá los regaña y la segunda vez ya están fastidiados. Y usted no me hable, usted no me diga nada, y usted no es mi papá, y usted... ¿Sí? No te fatigues de su corrección, porque Yahweh al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. El Señor, el Eterno, es como nuestros padres, que nos disciplinan cuando nos aman. Y esto ténganlo muy aquí presente, familia. Si tú recibes cuando pecas, cuando te equivocas, cuando te extravías del camino, si tú recibes reprensión de Dios, castigo de Dios, azote, vara, corrección de Dios, siéntete afortunado, dichoso. ¿Por qué? ¿Ah? Porque te ama. Porque te ama, porque eres hijo. Porque yo, por más de que me saque la piedra el hijo del vecino, no puedo ir a corregirlo ni a reprenderlo ni a nada. ¿Han visto que a veces uno ve muchachos, niños, que hacen la pataleta y dice uno, uy, Dios mío, es que... Y el papá ahí. No digo que siempre haya que meterles un manazo, un bailado, tampoco, ¿no? No. Pero hay veces que, como decía jocosamente el del video, toca resetearles el Windows. O sea, a veces hay que, como cuando el computador no funciona y se traba, pues hay que resetearle ahí para que otra vez arranque y, ¿no? Y a veces el reset con el que venimos de fábrica, que hoy se quiere obviar, es la chancleta, a veces es el juguete. A veces es necesario, no siempre, pero a veces es necesario. O un poco más grande de pronto, ¿no? Porque cuando el niño es pequeño, la chancleta del juguete corrigen, o sea... Pero cuando ya el muchacho es más grande, ya la chancleta, yo siempre cuento eso, ¿no? Ya cuando yo tenía como unos 15, 16 años, o no me acuerdo cuánto, ya era grande yo. Mi mamá una vez algo pasó, yo no recuerdo qué fue, y estaba molesta y corrió a una chancleta a darme chancleta. Y cogió la chancleta y me dio con todas las fuerzas de su corazón, con ese amor que me quería dar, pero no me dolió, yo me toqué la risa, pero es que ya no me dolía. Y ya a esa edad, pues ya de pronto ya la chancleta de eso no funciona, pero la corrección es otra. La corrección es castigo, la corrección es ya no sales a esto, ya perdiste la confianza, ya no vas a hacer esto, ya no vas a hacer aquello. Tenías estos privilegios, pues te los quito. Eso es la corrección. Por eso digo que no siempre es el puño y el... Bueno, pues puño tampoco, ¿no? ¿A quién da puño? No, pues de más que haya alguien que diga, no, eso también hay que dar... No. La chancleta y el juguete, ¿no? La vara, o sea, hasta ahí. Es que la varilla de la construcción ahí. No, tampoco. Pero la idea es resetear el Windows, no comprar uno nuevo, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. Sí. Pero la corrección a veces es pérdida de privilegios, de ciertas libertades que se tienen. ¿Cómo nos corrige el Señor a nosotros? A veces el Señor llega y dice, ¿estás muy rebeldongo? ¡Pum! Una enfermedad.
Y puede ser cruel, puede ser duro. Uy, Señor, pero uy, ¿qué? Pues eso es lo que al juicio de nuestro Creador, de nuestro Padre y Dios, es lo necesario para corregir tu necedad. Y hay veces que ni con la enfermedad se corrige la necedad, porque el corazón del hombre es duro. Pero cuando el corazón del hombre es entendido, ve eso como una reprensión, una disciplina de Dios y dice, tengo que cambiar, tengo que dejar mi manera de ser. Pero hay muchas veces, o mi mal proceder, ¿no? O lo que estoy haciendo mal. Pero muchas veces no es una enfermedad, muchas veces es que, no sé, te quedas sin trabajo, o afecta tu economía, o yo no sé, o te ganas un enemigo, yo qué sé, cosas así, lo que pase. O se te dañó eh, alguna cuestión en la casa y no tienes cómo repararla y es indispensable para ti, yo qué sé. Entonces, de muchas maneras el Señor reprende, corrige, pero sepamos que eso es para bendición nuestra, porque es por amor. Y es por eso que dice, si soportáis, verso 7, la disciplina, Dios os trata como a qué? Como a hijos. ¿Sí qué? Si soportáis. ¿Qué es soportar? Aguantar, ¿no? Fíjate, mira esta traducción del griego a esta palabra. Soportáis, en griego es jupomeno. Es que yo les digo que es que yo con el griego no pego mucho. Jupomeno. Jupomeno, que es soportar, del griego 52-59 y del 3306, es quedarse abajo. ¿Usted ya ha visto cuando el papá lo regaña a uno y le dice, ¿han visto que muchas veces los papás regañan a sus hijos y el hijo enfrenta al papá? Dime, ¿alega? Eso de que el papá le dice, y donde me alegue, le va peor. Donde me refunfuné, le va peor. Pues esa palabra soportar, quedarse abajo, es que cuando viene la disciplina, ¿tú qué? La lleves, la soportes, te agaches, te humilles y digas, eso es lo justo, lo necesario que el Señor envió para mí, para mi vida, porque me ama. Eso es soportar, quedarse agachado, abajo. No es, pero Señor, ¿qué le pasa a usted? ¿Y yo qué tal? No sé qué, porque le va peor. Entonces, si soportáis, o sea, si padeces la disciplina, si agachas la cabeza y dices, Señor, pues tú sabes todo, y sabes por qué me tienes aquí, sabes por qué permites todas estas cosas, y tú eres el que me disciplina, tú eres el que me juzga, tú eres el que hace las cosas en mi vida, pues yo soporto la disciplina. Porque si la soportáis, Dios os trata como a hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y esa es una pregunta que nos debemos hacer todos, como padres y como hijos. Porque aquí todos somos padres. Bueno, ahora yo puedo decir eso, todos somos padres, pero también todos somos hijos. En eso sí, todos. Todos somos hijos. O sea, si estás aquí hoy, eres hijo. Eres hijo. Puede que no seas padre, pero eres hijo. O madre, pero eres hijo. Y la pregunta es para padres e hijos, como la serie, ¿no? No va a durar tantos años como duró la serie, pero sí la pregunta va a ser corta y es, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pregúntate, si eres hijo y no recibes reprensión de tus padres cuando haces las cosas mal, lo que está diciendo el autor de Hebreos es, cuestiónate si eres hijo, porque un padre no puede obviar la disciplina cuando es necesaria. Porque si Dios no obvia la disciplina con nosotros que somos considerados sus hijos, porque nosotros como padres no disciplinamos a nuestros hijos cuando es necesario.
O sea, si eres un hijo que no ha recibido disciplina, considera el asunto y dile a tu papá, oye, de vez en cuando me porte mal, méteme un chancletazo. ¿No me quieres, papá? ¿No? Porque es que, vuelvo e insisto, la disciplina es muestra de amor, la corrección es muestra de amor. Así que, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque pregunta aquí, y la pregunta hoy seguramente si la lee alguien de los, ¿cómo se llama la generación de ahora? ¿Ah? ¿Millennials? No sé. No, pero los que son papás ahora, ¿de qué generación son los que son papás ahora? Pues digamos, papás jóvenes. Sí, como de nuestra edad. Entre los 25, 35, porque ya un papá de los 40 y tantos pasando para allá, ya es de la vieja escuela seguramente. Pero de los papás de ahora, si lee esto de qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina, dirá, no, pues yo a mi hijo le hablo con amor, nunca le digo nada, no, pues él mirará a ver cómo hace, ¿no? Pero la Biblia nos enseña a disciplinar, porque Dios lo hace así con nosotros. Así que, hermanos, verso 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y ahí sí suena fuerte. Ahí sí cualquiera dice, Señor, entonces dame, pégame, golpéame, ¿sí? Azótame, ¿no? ¿Cómo es que dice acá? Sí, azota, porque el Señor azota al que recibe por hijo. Señor, repréndeme. Señor, pero si mira cómo me he portado de mal y no he visto, no he visto reprensión. A veces el Señor es muy misericordioso, Él es muy paciente. Pero cuando ya estamos descarados y no hemos visto nada, ¿soy tu hijo? Señor, si soy tu hijo o aquí cómo voy yo, ¿cierto? O bastardo. ¿Por qué? Porque el Señor pues no es alcahueta, o sea, no. ¿Qué le pasó a su pueblo? Pues sí, o sea, ellos no pecaban, bueno, a veces pecaron como en el becerro de oro y de una pum 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 y muertos 3000. Pero a veces pecaban y duraron mucho tiempo para que el Señor los reprendiera. Caso tal como en tiempo de... Bueno, en tiempo de los jueces pasaba así, sí, enviaba un juez, el Señor los libraba, se moría el juez, duraban unos 4 o 5 años, a veces duraban menos, a veces duraban más y otra vez enloquecían, ¿no? Pero Israel, por ejemplo, pecó durante muchos años, diríamos siglos, porque con el pecado de Salomón, cuando se parten las dos casas, Jeroboam coge las 10 tribus y Roboam se va o se queda ahí en Jerusalén, en el sur, y coge 2 tribus. Muchos años pasaron para que el Señor los reprendiera como merecían por su desobediencia. ¿Por qué? Porque Él es paciente. Pero muchos perecieron en la desobediencia. ¿Y qué pasa cuando tú pereces en la desobediencia? ¿Qué dice el profeta acerca de, quiero que el impío perezca? No. Si se arrepiente y se vuelve de todo su corazón, hallará vida. Pero si el justo se aparta y perece apartado de mí, pues va a morir y no tendrá vida. Y eso ahí sí, ese salvo siempre salvo no aplica. Eso que yo soy hijo de Israel, es yo que yo soy descendiente de Abraham y todo eso, pues Lola, ¿cierto? Lo lamento, ¿por qué? Pues porque Dios no es alcahueta, no es injusto. Entonces, ten algo, si en tu mal proceder, si seguramente has obrado mal y no has recibido reprensión, arrepiéntete pronto, porque el Señor ha tenido misericordia de ti, porque el Señor es paciente para contigo, como lo ha sido conmigo en muchas ocasiones y como lo seguirá haciendo, pero ten mucho cuidado en permanecer en el error, porque puede que te deje, ¿no? Y diga como te trate como bastardo, como no hijo, ¿cierto? Que sería la definición suave de bastardo. Bastardo es no hijo. O sea, no legítimo. ¿No? Eso era en la antigüedad cuando, de pronto hoy no se usa este término, pero en la antigüedad cuando un rey, por ejemplo, ¿cierto?
Sobre todo en la nobleza pasaba eso. De pronto en la gente del común, de pronto no pasaba eso. O lo desconozco, además que sí. Pero uno lo recuerda más en la historia por la nobleza, por un rey que de pronto se metía con una mujer eh, del vulgo, del pueblo, una mujer X o de pronto una prostituta, ¿cierto? Y quedaba embarazada y tenía un hijo, ese era un bastardo, porque no era legítimo, legítimo en un matrimonio, legítimo en la nobleza, ¿cierto? Era fuera del hogar, ¿verdad? Entonces, de ahí viene ese asunto del bastardo. Entonces, el que no recibe la disciplina, no la soporta, es porque no es amado y porque no es hijo, es tratado como un bastardo. Y a un bastardo, pues allá, como al hijo del vecino, pues no me interesa. Yo, ¿por qué le voy a corregir el hijo al vecino si no es mi hijo? Entonces, familia, esto no es solamente para nosotros como hijos del Señor, sino también para nosotros como hijos naturales y como padres, de cómo debemos proceder con nuestros hijos. Todo esto es un reflejo, una enseñanza de cómo debemos proceder en nuestra vida. Y a lo que iba con esto, para cerrar el punto ahí y seguir, es que si el Señor no ha reprendido aún por nuestro mal proceder, arrepentámonos. No sea que perezcamos en el camino, sin arrepentimiento, sin perdón de Él, y no hallemos vida. ¿Qué le pasó a Israel en el desierto? ¿Qué le pasó a Israel? Lo que les decía antes de la reprensión de Dios cuando vinieron los asirios o cuando vinieron los babilonios. Todos esos que murieron alejados de Dios, pues Lola, es que el Dios de el Dios de la Biblia, el Creador, Él no se contradice. Entonces, si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Y aquí el autor de Hebreos dice, pero ustedes han participado de la disciplina, o sea, son considerados hijos, o sea, alégrense por eso, sopórtenla, llévenla. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿cierto? Yo a mis papás los amo, ¿cierto? Pregunto, ¿cierto? Como si usted... Ya mis padres terrenales los amo y me disciplinaron a su tiempo. Y como les decía, no crecí traumado ni nada y me disciplinaron en las veces que fue necesario. Como fue necesario, lo hicieron y gracias a Dios por ellos, ¿sí? Y dice acá, a nuestros padres los teníamos, bueno, a este ya seguro se le había muerto al autor de Hebreos. Tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquí el consejo es, si lo obedeciste a tus padres, ¿por qué no hacerlo al Creador? Si lo que Él dice y hace por ti es por amor, ¿no? Todo lo que Él ha hecho por ti es por amor, entonces, ¿por qué no obedecerle? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando del Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Muchas veces los padres incurren en errores al disciplinar a sus hijos, ¿no? O aquí hay algún padre que en algún momento o que nunca se haya arrepentido de cómo disciplinó a un hijo en algún momento, ¿no? O todos aquí son padres infalibles que corrigieron a sus hijos tan perfectamente que lo hicieron bien y no se arrepienten de nada. Aquí dice el autor de Hebreos, ellos, nuestros padres terrenales, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Muchas veces los padres terrenales al disciplinar, como no se las saben todas, pues porque es normal, somos hombres, carne, es normal que nos equivoquemos, pues a veces disciplinamos mal o hacemos o corregimos de la manera que no es correcta, ¿cierto? Por eso al Señor hay que pedirle mucha sabiduría para corregir a los hijos. Hay que pedirle mucha sabiduría para guiar a los hijos, para instruirlos en el camino del bien, de la justicia, de la rectitud, para no equivocarse en eso. Pero si se equivocan, dice aquí el autor de Hebreos, si ellos nos corregían como querían y los respetábamos, muchas veces se equivocaron y con todo eso los respetábamos, los venerábamos, ¿por qué no lo haremos con el Padre de los Espíritus que nos corrige
para nuestro provecho. ¿Por qué? Porque quiere que seamos partícipes ¿de qué? De su santidad. Sin santidad, dice la Escritura, nadie verá a Dios, sin santidad. Y el único camino a la santidad, mis hermanos, es corrección, disciplina y obediencia. Ese es el único camino a la santidad. Es el único camino que nos va a llevar paso a paso al sed santos como yo soy santo. Y es que obedezcamos, vivamos bien, pero que cuando la embarremos, el Señor nos discipline. ¿Para qué? Para corregir esos errores y sigamos. Para lograr ser partícipes de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina, y les pregunto a los que hemos recibido disciplina como hijos en algún momento, ¿fue causa de gozo? Y como hijos de Dios, cuando hemos recibido disciplina de nuestro Padre Celestial, ¿es causa de gozo? Pues en el presente, en el momento de pronto no, ¿cierto? Porque a quién le gusta o a quién le gustaba cuando niño que le metían un chancletazo, o un regaño, un correazo, un grito, o lo hicieran pasar una vergüenza, ¿no? ¿Nunca les pasó que el papá de pronto llegaba al colegio y lo hacía uno pasar una vergüenza, o lo regañaba enfrente de los amigos porque era necesario y uno avergonzado y así? ¿Le daba a uno alegría o gozo eso? No, ¿cierto? De pronto rabia, mal genio, frustración, tristeza, lo que fuera. Pero no causa gozo. Bueno, pues la disciplina con el Señor es similar, porque la disciplina con el Señor no causa gozo en el momento, en el presente, en el instante en el que estás viviendo. Cuando pasas por una prueba del Señor, cuando el Señor te está disciplinando, pues seguramente en ese momento no estás toteado de la risa, ¿verdad? Aunque hay que soportar con gozo la disciplina, ¿verdad? Pensando, es por mi bien, es por mi bienestar. El Señor lo está haciendo por mi bienestar. Así que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Por qué? Pues porque duele, ¿cierto? Entonces lloramos, nos afligimos, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella ¿qué? ¿A los que en ella qué? Han sido ejercitados. ¿En qué? En la disciplina. O sea que cuando somos ejercitados en la disciplina, hoy yo, a mis 35 años de edad, puedo decir con gozo, no con tristeza, que la disciplina que recibí en X o Y momento de mi vida fue buena para mí y hoy me ha hecho el hombre que soy, la persona que soy. Tengo errores, equivocaciones, sí, muchas cosas, pero parte del camino que me forjó hasta aquí fue la disciplina, la corrección, la instrucción de mis padres hasta hoy. Así que es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cómo saber si la disciplina generó lo que se esperaba al momento de la disciplina? Porque a la postre, ¿qué hace? ¿Ah? Sí, pero a la postre, ¿qué hace? La disciplina nos da, no, fruto. O sea, ¿cómo saber si la disciplina fue para mi vida? No, la disciplina siempre es buena cuando proviene del Señor. Pero fue efectiva en mi vida porque no hallo dureza en mi corazón, que es donde les dice aquí la palabra esta que les dije de agachar la cabeza, ¿cuál era? Soportar. ¿Sí? Si soportáis, que es hupomeno, que es quedarse abajo, o sea, no alegar, no, pero ¿qué le pasa, Señor? No sé qué, sino que la soporto y digo, me lo merezco porque pues por algo el Señor me está tratando como me está tratando. Y eso me llevará a dar un fruto. Si hoy en día, que lo que les decía, somos lo que somos y el fruto que estamos demostrando es porque seguramente en algún momento tuvimos disciplina y eso nos llevó aquí. ¿Por qué? Porque soportamos la disciplina, porque la aguantamos, ¿cierto? Muchas veces cuando el hijo no soporta la disciplina, sino refunfuñea, alega y eso, pues ¿qué es lo que pasa con ese hijo al final? O a la postre. Se puede perder, se puede torcer. Pero cuando el hijo recibe la disciplina y la acepta con agrado,
con dicha, con gozo de que es buena, pues dará fruto, un fruto bueno. Por lo cual, verso 12, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, ¿sin qué? Sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos, manténganse en paz, en armonía, ¿cierto? Y la santidad, de la cual dice en los versos anteriores, la disciplina es la que nos lleva a la santificación, para ser partícipes de su santidad. Ahora, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, el camino a la santidad es la disciplina con la obediencia. Eso es el camino a la santidad. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjate que cuando la disciplina no haya cabida en aquel que la recibe, pasa eso, que el que la recibe no la recibe con humildad, no agacha la cabeza y no dice sí, sino que alega, se levanta y en su corazón crece orgullo, altivez, amargura, resentimiento, ¿no? Porque también es otra, ¿no? Muchos hijos al recibir disciplina no llevaron buen fruto de eso, sino cogieron fue fastidio y resentimiento por sus papás. Es que me corregía, es que me regañaba, es que no me tenían paciencia, ¿no? Muchas veces hay que ser pacientes y amar y todo, pero también muchas veces hay que corregir. Entonces, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y aquí el ejemplo, en el capítulo anterior, héroes de la fe. Jacob, Abraham, Jefté, Gedeón, Sansón, Daniel, Samuel. Estos héroes de la fe. Y aquí dice, pero otros despreciaron, está hablando de la corrección, de la disciplina, de la obediencia, de vivir bien. Dice, despreciaron como Esaú la primogenitura. Un derecho que tenía por ser el primer hijo, el primer nacido en la casa de Isaac, pero no le importó, dijo, tengo hambre, mejor me como esto porque ¿qué voy a hacer con la primogenitura? No me sirve para nada, si al final me muero, ¿no? Algo así dijo Esaú, ¿no? Entonces, no sea que haya algún fornicario, profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué pasa muchas veces con nosotros? Que por una comida como Esaú, vendemos nuestra herencia, vendemos la bendición que hemos recibido de parte del Señor. Cuando me refiero a una comida es un degustar el pecado, es un entregar nuestra vida al pecado. Por una de esas, menospreciamos el don de Dios y podemos perderlo todo. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, o no llega Saúl y le dice, Señor, Padre, ¿no guardaste algo para mí? Le dice le dice Isaac, no, ya lo bendije y ya lo que se bendijo ya bendito es. Entonces, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahí es donde no dejemos que el asunto se alargue, al tal punto de que cuando nos querramos arrepentir, ni con lágrimas podamos hacerlo, porque ya no hay oportunidad, ¿no? Como las vírgenes que se quedaron por fuera, porque no tenían aceite en sus lámparas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es ese llorar de, me arrepiento ahora sí, pero ya no hay oportunidad, porque la oportunidad la tuviste. Por eso, mientras que estemos en vida y recibamos disciplina, recibámosla con gozo, con amor, y que eso produzca el fruto que el Señor espera a nosotros, que es cambio, obediencia, el vete y no peques más. Eso es el fruto que se espera de la disciplina. Porque luego de que el tiempo se acaba, el tiempo se agota, ya, aunque con lágrimas la busques, no vas a recibir el perdón. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego,
a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. El Señor se presenta al pueblo, le dice: nadie se acerque al monte, el que se acerque muere. Una voz tronante, relámpagos, centellas, ¿cierto? Truenos, oscuridad, fuego y la voz del Señor hablando. Y muchos dijeron: no queremos oírla, ¿verdad? Pero dice aquí, porque no podían soportar lo que se ordenaba. O sea, más que la propia voz, es lo que entiendo aquí, más que la propia voz del Señor que hablaba, que debe ser, si escuchar la voz del creador de todo, pues no debe ser algo para pasar desapercibido, o sea, debe causar escozor, estremecimiento, de todo. Pero dice, pero lo que no podían soportar era lo que se ordenaba. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que es más fácil desobedecer a Dios cuando escuchas sus palabras directamente de su boca, o desobedecer a Dios cuando escuchas las palabras de Él por medio de otro? ¿Qué es más fácil? Cuando yo escucho la palabra con un intermediario, pues bueno, sí, la dijo Dios, pero aquí me la transmitió Moisés. Pues bueno, hagamos un becerrito que dijo mi chica, ¿no? Pero cuando la escuchas, ¿qué hubiese pasado? No sé, porque no pasó así. Porque el pueblo dijo: no, habla tú con él porque nos mata. Pero ¿qué hubiese pasado si toda la ley, toda la Torá lo hubiese pronunciado el Señor, como seguramente era su querer, su deseo, desde el monte, a trueno, con centellas y todo, para que el pueblo la oyera, para que temiese? De pronto, ahí es donde digo, de pronto es más complicado, más difícil el pecar, porque es que fue el mismo Dios que nos las gritó, nos las dijo, lo sentimos. O sea, cuando me dijo: no codiciarás la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, acuérdate del día de Shabbat, no sé qué, todo eso me lo dijo Dios con una voz tronante, fuerte, que me estremeció. Pues seguramente se me grabaría más, no sé, y correría con mucha más diligencia a obedecerla. Pero seguramente, como fue transmitida por un hombre como Moisés, pues nos damos a veces el lujo y la licencia de quebrantarla, ¿no? Así que dice acá: no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez te tocara el monte, sería apedreada y pasada por dardo. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Pero dice: pero ustedes no se han acercado a ese monte, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Elohim, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Fíjate, ¿qué le pasó a Israel? Aunque escucharon la voz y luego escucharon a Moisés, desecharon al que habló. Ahora es un tanto distinto. La tónica es en sí la misma, porque las instrucciones siguen siendo las mismas. El mandato de Dios sigue siendo el mismo. Pero ahora hay una gran nube de testigos. Hay unos que sí fueron capaces de obedecer a Dios, ¿no? Hebreos 11, los héroes de la fe, esos que sí fueron capaces. También corte celestial, también el Todopoderoso está ahí, también los que los rodean, y también Yeshua, el mediador de un nuevo pacto, y su sangre rociada que habla mejor que la de Abel, porque dice que la sangre del Mesías habla mejor que la de Abel. ¿Quién era Abel? El hermano de Caín, muy bien. ¿Qué característica nos menciona la escritura con respecto a Abel en diferencia a Caín?
aunque no se habla mucho de Abel porque pues pasó a la historia muy rápido, ¿no? Era tenido por justo delante de Dios. Su ofrenda fue agradable ante el Señor. Esto demarca una diferencia entre su hermano Caín. Así que en ese orden de ideas lo que está mencionando el autor de Hebreos es que la sangre de Abel fue la sangre de un inocente. La sangre de Abel era la sangre de un inocente que derramada. Pero la de Yeshua, un inocente mayor que la de Abel, esa sangre habla mejor. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde ¿dónde? Desde los cielos. Pilas, no desechemos al que habla desde los cielos, porque si cuando Moisés habló la palabra del Señor y desechó el pueblo ese mensaje, ellos perecieron por causa de la desobediencia, por causa de desechar la voz del que hablaba. Ahora ustedes no desechen la voz de aquel que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Qué quiere decir? Que si el Señor ha juzgado la tierra como lo ha hecho por causa de la desobediencia del hombre, de su pueblo, pues ahora, si desobedeces al Señor en este pacto renovado, en esta alianza renovada que el Señor ha hecho, que lo estuvimos hablando en los capítulos anteriores, de mediador de un nuevo pacto, este ha dicho no solamente la tierra, sino los cielos. O sea, el juicio será aún más fuerte. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Qué es lo movible que pasará y lo inconmovible que permanece? ¿Qué es eso? Lo movible. Listo, nuestro cuerpo, esta creación, lo que el Señor hizo, esto es movible, esto pasará. Dice la Escritura, el cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán. Pero ¿qué es lo inamovible, lo inconmovible que permanece? Sus palabras, lo que Él ha dicho. Ese pacto que renovó y que dijo, si no se arrepienten y se vuelven de todo su corazón, en esta nueva oportunidad que les doy, ya no hay lamento que valga, lágrima que valga. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, eterno, que permanece, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. No irreverencia, sino irreverencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora que estamos en un pacto renovado, que hemos recibido la gracia del Señor a través del Mesías, su misericordia derramada a través de su sangre, y que hemos sido perdonados por cuanto somos hijos, ¿no? No podemos desechar esta gracia que hemos recibido. ¿Por qué? Porque dice nuestro Dios, verso 29, cierra, es fuego consumidor. Y esto es Hebreos, esto es el Nuevo Testamento. ¿Qué está diciendo aquí? Sirvamos a Dios con temor y reverencia. O sea, lo que no hizo el pueblo en el desierto, aunque la voz ya no es tronante, sino que ahora es diferente. Una voz de pronto un poco más suave, porque no suena como truenos, pero dice lo mismo. Hijo mío, dame tu corazón. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Guarda mis palabras. Sígueme. Obedéceme. Es la misma voz. Pero permanezcamos en temor y reverencia, porque Dios
nuestro Dios, es que fuego consumidor. ¿Eso qué quiere decir? Que es el mismo que estaba en el Sinaí, es el mismo que hizo que el monte ardiera, es el mismo. Así que hoy, si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones, porque la reprensión es mayor cuando luego de todo esto que hemos recibido como gracia es despreciada por nosotros, la reprensión es más severa. Por eso dice, no solamente conmoverá la tierra, sino también los cielos, y pasará todo esto, y esto dejará de existir, y solo permanecerá lo inconmovible, su palabra, el reino que nos ha prometido, ¿no? Esa es la promesa, y es la esperanza que tenemos. Permanezcamos en temor y en reverencia para que no seamos consumidos por su fuego, porque cuando venga eso, ahí sí no habrá nada que nos pueda salvar. Familia, que el Todopoderoso les bendiga. Muchas gracias por participar, por conectarse con nosotros en este tiempo de estudio. Que las misericordias del Señor sean renovadas sobre sus vidas en este día, durante esta semana. Que su gracia y su favor les inunden. Muchas gracias por conectarse, y no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó.
nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch Atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch Atah. Señor Dios nuestro Rey